En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir las lecturas del jueves 20 de junio. Segunda de Corintios 11, del 1 al 11. Hermanos, ojalá soportaran ustedes que les dijeran unas cuantas cosas sin sentido. Ojalá soportaran ustedes que les dijera, dice San Pablo a los Corintios, unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtanmelas, dice San Pablo. Es una carta bien bonita. Me encanta escuchar a San Pablo decir estas cosas. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Hay muchas personas que nos quieren mucho, ¿verdad? Y que nos dicen cosas así sin sentido. Y nosotros lo soportamos. ¿Por qué lo soportamos? Por amor, porque la queremos. Dice San Pablo, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he despojado con un solo marido. ¡Qué belleza! Y los he entregado a Cristo, como si fueran ustedes una virgen pura. Ustedes, una virgen pura, entregada a Cristo con un solo marido. Y me da miedo que como la serpiente engañó a Eva, dice San Pablo, con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Realmente, mis queridos hermanos, hay muchas cosas en este mundo que nos extravían. Hay muchas cosas en este mundo que nos dispersan. Y tenemos muchos maridos. No es que yo no estoy hablando de maridos que tengas, estoy hablando de dioses, estoy hablando de la idolatría, estoy hablando de que no tenemos a Dios como primera cosa, no tenemos a Dios en el centro de nuestro corazón y nuestro corazón se lo hemos entregado a mucha gente, se lo hemos entregado a muchas cosas que no lo merecen. Dios es nuestro marido. Y dice San Pablo, estamos entregados a Cristo como una virgen pura. ¡Qué hermosura! Y me da miedo que como la serpiente engañó a Eva, así también ustedes se extravíen. No se dejen engañar por la serpiente, no se dejen engañar porque Dios está en el centro de nuestro corazón. No quiten a Dios de su trono, que es el corazón. No lo quiten, no pongan otra cosa a otra gente, sino vuelvan a Cristo a su trono. Volvamos a Cristo a su trono para que Él se sienta allí y desde allí dirija nuestra vida. Que nuestra vida no sea dirigida por nosotros mismos. Y no se dejen engañar. Dios te ama. ¿Por qué? Porque la serpiente engañó a Adán y Eva. La engañó diciéndole, ese Dios que no te permite ser libre, ese Dios que no te deja comer del árbol, ese Dios no te ama, porque no te deja libre. Y nuestra libertad, queridos hermanos, es hacer precisamente la voluntad de Dios. La libertad no es el libertinaje. El uso de la libertad para hacerlo a nuestro arbitrio, eso es libertinaje. Realmente la libertad es hacer la voluntad de Dios. Porque si alguien viniera, dice la palabra de Dios, a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles, dice. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos. Fíjense la humildad de San Pablo. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes siempre en presencia de todos. El evangelio que nosotros hemos recibido es un evangelio que viene de los apóstoles. El evangelio que nosotros hemos recibido es un evangelio que tiene una sucesión apostólica que viene desde los apóstoles por Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Sixto, todo hasta el Papa Francisco. Es una sola línea, un solo evangelio
que se nos ha entregado. No acepten otro evangelio, un evangelio diferente al que se nos ha transmitido desde los orígenes. Dice la palabra de Dios: ¿o es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el evangelio de Dios? El que anuncia el evangelio, dice, se rebaja para enaltecer a los de su comunidad, porque es la posición de siervo, de esclavo, que se rebaja para enaltecerlos, aquellos que están recibiendo la palabra de Dios. He despojado, dice Pablo, he despojado a otras comunidades cristianas, aceptando ellas una ayuda para poder servirle a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso. Fueron los hermanos venidos de Macedonia los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he evitado serles gravoso a ustedes y lo seguiré evitando. Es San Pablo con qué humildad le dice: yo no he sido gravoso a ustedes. Si yo he tenido alguna necesidad, la comunidad de Macedonia es la que me la ha provisto. Me ha dado a mí de lo que yo necesite. Yo no le he sido gravoso a ustedes en nada. Pongo a Cristo por testigo de que nadie me quitará esta gloria en toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los quiero? Dice San Pablo, Dios sabe que sí los quiero. Con qué hermosura, con qué ternura habla Pablo a sus comunidades. Igual que el predicador de la palabra de Dios no debe ser gravoso para las otras comunidades. Es cierto que hay muchos predicadores que van por las comunidades, ¿verdad? No deberían exigir que se les pagara porque hemos recibido el evangelio gratuitamente. Ahora, si la comunidad quiere ayudarle en su necesidad, entonces recibe la ayuda con humildad, pero no seas gravoso, no seas una carga para los hermanos cuando estés predicando la palabra de Dios. No exijas una comida especial, no exijas una casa especial, no exijas comodidades cuando estés predicando la palabra de Dios. Más bien, sé humilde y donde quiera, como dice el Señor, donde quiera que llegues, acepta lo que se te dé. Dice el Salmo: justas y verdaderas son tus obras, Señor. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos, en los grupos de oración, en la misa. Grandiosas son las obras del Señor y es fiel, dignas de estudio. Por eso muchos de nosotros vamos a estudios de la Biblia y de la Sagrada Escritura, de la teología. Dignas de estudio son las obras del Señor. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierdan su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Exigen ser fielmente ejecutados. Pidamos esta gracia al Señor, como dice el Salmo, para poder ejecutar fielmente las obras de Dios. El Salmo, el Evangelio Mateo 6 del 7 al 15, dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración no hablen mucho, como los paganos, que imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así. Entonces viene Jesús a enseñarnos el Padre Nuestro, su tesoro más grande. Aquí en cada palabra que el Señor nos está dando con esta oración, nos está regalando lo que para Él es muy importante. Porque a veces vamos a la oración, mis queridos hermanos, y andamos pidiendo al Señor y no, estamos dándole gracias, estamos alabándole. Y ciertamente la oración es muy linda y el Señor le encanta que nos dirijamos a Él. Pero a veces nos hincamos de rodillas
o nos preparamos para la oración y no paramos de hablar. Y Dios es muy compasivo. Dios es un Padre amoroso. Dios, mientras nosotros hablamos, Él se calla. Y luego muchas personas, yo también, a veces vamos a la oración y soltamos nuestro rollo ahí hablando al Señor, y luego que terminamos de hablar, nos cogemos, nos levantamos y nos vamos. Y el Señor se queda así como, bueno, no pudo decirle nada. Pues sí, cuando vayamos a la oración, recuerda el primer mandamiento de la ley, Shema, escucha. Porque a veces pasa que estamos haciendo oración y estamos en un total silencio y parecemos como que estamos perdiendo el tiempo. Y no, estar tranquilos delante del Señor mirando un icono de la Virgen, de Jesucristo, una cruz, y estar tranquilos allí, eso también es oración. Estar delante, como decía Santa Teresa, estar delante de aquel que sabemos que nos ama y estar tranquilo. Y la oración del Padre Nuestro, en el Evangelio de Mateo, el Señor nos las regaló. Dice, Padre Nuestro. Fíjate que no es el Padre mío, es el Padre Nuestro. Lo que nos hace a nosotros, hermanos, es un Padre en común. Y eso se lo debemos a Cristo. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios. Dice, hágase tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios. En la tierra como en el cielo. O sea, que se haga la voluntad, así como se hace en el cielo, que es perfecta, como se hace, porque los ángeles la hacen perfectamente, así sea también aquí en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. El pan de hoy, dánoslo hoy. El Señor provee. Dice, perdona nuestras ofensas. Fíjate la condicional, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos puede perdonar. Aún así Él es misericordioso y nos perdona. Y dice al final, dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahora hay un asunto que ustedes vieron, que dicen que el Papa cambió el Padre Nuestro. El Papa no cambió el Padre Nuestro. Estamos llevando a los originales. Estamos llevando a una traducción del original. ¿Por qué? Porque San Jerónimo escribió, no nos induzcas en tentación, no nos induzcas en la tentación. Y entonces se hizo un estudio como realmente Dios no nos induce a la tentación. Por eso en español está perfecta, no nos dejes caer en la tentación. Así está bien dicho. Entonces ahora hay que traducirlo en otros idiomas, el no nos induzcas. Porque el Señor no nos induce a la tentación. Pero el Papa no ha cambiado el Padre Nuestro. Sencillamente se están haciendo unos arreglos en cuanto de traducción, en cuanto al idioma, al latín. Entonces están buscando desde el idioma original, ¿verdad? En el arameo y en el griego. Si ustedes perdonan las faltas, continúa, a los hombres, si ustedes perdonan la falta a los hombres, también ustedes los perdonará el Padre Celestial. Insiste en este asunto, ¿verdad? Si ustedes perdonan la falta a los hombres, Dios también les va a perdonar a ustedes. Pero si ustedes no perdonan, dice, a los hombres, tampoco el Padre les perdonará sus faltas. Porque el Señor nos corrige, nos corrige. El Señor quiere que nosotros nos reconciliemos con nuestros hermanos. Hay personas que quieren reconciliarse con Dios, pero y quieren que Dios los perdone, pero no quieren perdonar, no quieren reconciliarse con su hermano. Y esto es una buena oportunidad en el día de hoy para hacerlo. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre, te dé la fuerza para perdonar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.